Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio San Carlos, de su plataforma digital. Un saludo para todos ustedes en una tarde y noche lluviosa aquí en el sector de Ciudad Quesada. Estamos en el barrio Lourdes, en el estudio donde transmitimos Facebook, el estudio Mario del Valle, aquí en donde queda la emisora Radio San Carlos, desde hace 68 años compartiendo la vida con todos ustedes. Un saludo para la gente de Radio Pocosol, de Radio Upala también que se nos unen en esta transmisión. Y lógicamente un saludo para toda la gente de Canal 3 de Copelesca, Canal Regiones, que nos ven los martes de 8 a 9 de la noche. Un saludo para todos ustedes y esperando que disfruten del espacio y del programa que tenemos hoy. Nuestra invitada es la psicóloga Jocelyn Maciel Ávila, ¿verdad? Sí, correcto. Hola, un gusto tenerte por acá. Un gusto igualmente. Sí. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. La hemos querido invitar en esta noche, tarde-noche, a Jocelyn para hablar un poquito de cómo mejorar nuestra salud mental. Y es que, Jocelyn, bueno, dichosamente o gracias a Dios, el mito de que cuando yo tenía que ir a un psicólogo era que estaba trastornado. O sea, hace muchísimos años, a inicios de este siglo más bien, erróneamente se pensaba todo eso, ¿verdad? Y la psicología o la rama o la patología de la psicología es la gente que padece de algún trastorno, son problemas normales y corrientes que tiene la sociedad hoy día, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Como decís vos, es en la actualidad es más Ujú. normal hablar de problemas psicológicos, ¿verdad? O de trastornos mentales y sabemos que cualquier persona puede estar expuesta o es candidata a, ¿verdad? Y depende de muchísimos factores, pero es importante no verlo como algo extraordinario Ujú. o incluso algo malo, ¿verdad? Como No, eliminar esos estigmas porque las experiencias de la vida pueden ocasionar que reaccionemos de una manera disfuncional o claro. desadaptativa a la vida cotidiana, ¿verdad? Y eso puede ser parte de un proceso de crecimiento incluso, Mm. ¿verdad? Que con la ayuda necesaria podría más bien convertirse en una experiencia de aprendizaje Eh, y de crecimiento. Es una herramienta para mejorar nuestra salud. Anteriormente, usted tiene razón en esto, tanto la psicología o la psicóloga o el psicólogo o el psiquiatra o la psiquiatra eran personas que más bien generaban miedo a la población, ¿verdad? Generaban miedo porque eh, el, el- el- el entendimiento que teníamos o el desarrollo de la utilización de esta forma de poder mejorar nuestra salud mental no se utilizaba mucho. Inclusive, hace unos 20, 25 años, aquí en San Carlos, en Ciudad Quesada, era muy difícil, o tal vez una o dos profesionales en la salud mental eran los que tenían sus consultorios. Conste o para muestra un botón, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social, aquí en el Hospital San Carlos, no hay una profesional en psicología que pueda ayudar a las personas. Entonces, dichosamente, todo eso cambió, todo el panorama cambió, la gente nueva se empezó a preparar y ya la gente vio que es un instrumento formidable, que es un instrumento barato, ¿verdad? Porque las consultas no son relativamente caras y que las podemos utilizar y mejorar nuestra calidad de vida, que al final y al cabo eso es todo lo que nosotros queremos. Sí, exactamente. Es una herramienta de crecimiento, ¿verdad? Y de Ujú. autocuidado. Es importante que lo podamos ver de esa manera y desestigmatizar, ¿verdad? Las personas más jóvenes, yo veo que son muy conscientes, ¿verdad? Ujú. De lo que es la salud Ujú. mental y de la necesidad de trabajar o tratarla. Pero sí, es importante tenerlo siempre como ahí sobre la mesa, ¿verdad? Y tener Claro, conciencia de cómo me estoy sintiendo, cómo estoy claro. reaccionando frente a esto, o mis familiares también, o personas Jocelyn, y es que conocidas. usted como profesional se ha dado cuenta de que cada vez a más temprana edad, ¿verdad? El problema no trastornos, yo no lo llamaría así, sino de problemas mentales por problemas
se empieza a más temprana edad. Y chicos de kinder ya presentan algún tipo de molestia, de escuela también, abonado al bullying, abonado a muchas cosas más. Entonces ya se empieza a hacer un problema más fuerte en aquella persona, aunque sea pequeño. Sí, es cierto. Y el otro día estaba en conversación con una psicóloga del Hospital San Carlos y ella mencionaba que la tecnología, por ejemplo, es un factor importante en el desarrollo de este tipo de enfermedades, ¿verdad? O Sí. síntomas de ansiedad y depresión en personas jóvenes. Claro. Entonces, es un salto que hemos dado, ¿verdad? Y la tecnología es una herramienta, pero de doble filo, ¿verdad? Puede satisfacer muchas necesidades, pero al mismo tiempo puede ir en detrimento de nuestras capacidades, por ejemplo, de autorregulación emocional y que perjudica en ese sentido más a las personas jóvenes Claro, cuyos cerebros están todavía en desarrollo. claro. Y es que usted lo acaba de decir, la tecnología, pues bien utilizada, y tiene un contenido tan importante para cualquier campo de nuestra vida, lamentablemente también contiene contenido que despedaza la moralidad, despedaza a las personas. Y el problema es que nos va sumando tiempo diario, nos va sumando tiempo y nos va sumando tiempo. Y llega el momento en que aquel adolescente no puede estudiar porque no tiene tiempo. Y su mente no está centrada en lo que está, la ama de casa porque nadie se escapa, el papá, mamá, los adolescentes, las familias hoy día cada uno tiene su teléfono y cada uno está por separado. Lastimosamente es así, se ha ido apoderando de una gran mayoría de personas. Sí, y es que, bueno, el uso de la tecnología, ¿verdad? O incluso los celulares, las pantallas, está demostrado y se siguen haciendo estudios de que genera un impacto similar en las personas al de las drogas, ¿verdad? Como que Adictivo. adictivo, exactamente. Ujú, ujú. Como tenemos entretenimiento instantáneo, ¿verdad? Sí, Y esto de estar que le llaman scroll, ¿verdad? De estar, sí. y tenemos estímulos, las notificaciones constantes, ¿verdad? Nos Claro, genera claro. como un estado de dispersión en el que a cada rato o cada momento tenemos que estar en contacto, ¿verdad? Tenemos que estar Contenido revisando. muchísimo y variado, ¿verdad? Porque de todo Exactamente. sale ahí. Y entonces se genera como una descarga en nuestro cerebro, ¿verdad? Que nos genera placer o Sí, bienestar claro, y que incluso compite con otras actividades de la vida cotidiana, claro. como conversar, como comer, ¿verdad? Genera también que las personas pues estén ahí siempre pendientes, siempre recibiendo como esa descarga, pero afecta la concentración, puede afectar las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y especialmente en personas menores de edad que están en desarrollo de estas habilidades. Lastimosamente en la sociedad nos hemos visto afectados porque tenemos que incluirnos. Todo el mundo que manejamos un teléfono celular, sin querer, vamos cayendo si no tenemos un control. Lo usamos ya como herramienta, como escritorio, eh, em, dependiendo del trabajo nuestro, pues prácticamente es de uso diario de cada minuto. Y sin darnos cuenta nos vamos metiendo y vamos descuidando, como dijiste anteriormente, situaciones en nuestra vida personal, en nuestra vida de matrimonio, como padres de familia, como hijos, vamos descuidando las obligaciones que tenemos en casa y las obligaciones que tenemos en cualquier campo de nuestra vida. Sí, sí, exactamente. Es como le decía antes, es una herramienta, Ujú. pero hay que saber utilizarla. Sí, Y todavía más en personas menores de edad, pues hay que tener mayor supervisión y mayor control sobre lo que están expuestos, ¿verdad? Qué información están accediendo y incluso la manera de usarla, horarios y sí. demás. Entonces hay que tener conciencia de cuál es el uso que se le da y el impacto que está teniendo en nuestra vida cotidiana. La otra vez conversaba yo con algunos padres de familia porque tuvimos una colega tuya hace algún tiempo aquí hablando de un tema similar, porque hay preocupación, o esto es un tema de día, veas, un tema de día, diario. Y recibimos muchas respuestas y conversaciones de gente por las redes que nos hablaba de que qué difícil es suprimir a un hijo o a un adolescente hoy día a la tecnología. Más bien se ha vuelto, y decían algunos comentarios, se han vuelto más bien una lucha constante en ese hogar, ¿verdad? Porque ya se acuestan bravos, ya están bravos, ya se separa más la gente. Pero usted, Jocelyn, como conocedora, como profesional
que puede dar consejos cómo manejar un asunto de este a los padres de familia, ¿cuál sería el consejo más adecuado? Sí, definitivamente no podemos sacar a las personas menores de edad en este caso, ¿verdad? Y colocarlos en una burbuja y que no tengan acceso a la información, no, tampoco, ¿verdad? Ajá. Eh, Están bombardeados diariamente, si no es por el celular, es por la televisión, la música, la radio, ¿verdad? Sí, Entonces no claro. podemos eh, pues sacarlos del contexto, ¿verdad? Más bien es educar, acompañar y siempre, bueno, establecer límites en el uso de la tecnología. Tal vez en este establecimiento de límites es eh, comunicar qué es lo que va a suceder, ¿verdad? No quitarle el celular simplemente de un pronto a otro, sino tener horarios establecidos, ¿verdad? Y que la persona menor de edad sepa que de tal a tal hora se usa y después de esa hora ya está establecido que no es momento de usarlo, ¿verdad? Entonces, tal vez como comunicar anticipadamente las condiciones de uso del celular o de la tecnología, Yo por sería, ¿y ejemplo. hasta dónde sería bueno, por ejemplo, como padres de familia, como tutores, hasta dónde es bueno hablar con nuestros hijos totalmente abiertos, inclusive el peligro que existe de la pornografía, por ejemplo, por hablar de algo que está a un clip nada más, pero hablarles abiertamente del problema que podría repercutir en su mente, el problema que podría repercutir socialmente, el desequilibrio emocional que puede causar estar viendo imágenes de este tipo. Eh, ¿Sería bueno o no sería bueno sentar a nuestros adolescentes y hablarles francamente? Sí, claro que sí. Ujú, Hablar abiertamente y de acuerdo a cada etapa ujú, de la vida en la que ellos están, ¿verdad? ujú, Porque, bueno, pues los adolescentes ya tienen un pensamiento crítico, ¿verdad? Ya claro, pueden entender muchos conceptos, claro. entonces, y que sea una conversación que no sea pues como regaño, ¿verdad? Ujú, Que ya desde que utilizamos tal vez un tono de voz em, y tal vez gestos que pueden ser o sonar juzgadores o sí, claro. señaladores, ya no nos van a poner atención, ¿verdad? Sino que más bien sea este, pues una conversación de como de iguales, ¿verdad? Sabiendo que no, que padres e hijos Claro. no son iguales, siempre hay una jerarquía, ¿verdad? Pero que sea una conversación abierta en donde ambos puedan exponer sus puntos de vista y que también eso se traslade a la cotidianidad, ¿verdad? Que sea Ujú, cosa de todos los días y no solamente un día para tratar un sí, tema en específico, ¿verdad? sí, Sino que una relación que sea cercana, haya confianza, se ujú, construye todos los días. Entonces, claro. en esa construcción diaria va a ser más fácil todavía hablar de estos temas que pueden ser complicados, ¿verdad? Porque si fuera por los adolescentes o personas menores de edad que no evidencian el riesgo al que se exponen Ujú, con este montón de información y un uso desmedido de la tecnología, no lo van a comprender o no lo comprenden y entonces pues su punto de vista es el otro extremo, ¿verdad? sí. Utilizarla sin restricción. Pero entonces está en nosotras, las personas adultas y encargadas o padres de familia, el acercarlos, ¿verdad? A nosotros, a nuestro punto de vista, pero también escuchar desde el diálogo. Y es que una gran mayoría de padres, tal vez por su formación como persona, su formación profesional, mejor no que mejor se abstienen de hablar con sus hijos de esto. En este caso pienso yo, Jocelyn, que como profesional vos, ¿qué recomendar? Buscarle ayuda de una de ustedes, ¿verdad? De un profesional en psicología que pueda mostrarles y enseñarles cómo manejar el asunto. Porque si no tenemos nuestra propia iniciativa o nuestro propio concepto de cómo manejar el asunto, hay que buscar ayuda. Sí, claro, es mejor contar con ayuda profesional, ¿verdad? Para abordar ciertos temas si es que no se tiene tal vez claridad en cómo Ujú, se pueden abordar. Y es mejor eso que no abordarlos del todo, ¿verdad? sí, Porque también, vamos a ver, hay familias en donde no se conversa de las sí, cosas, entonces di mucho secretismo, tal vez no se dan cuenta qué están haciendo los hijos o qué están pensando o qué sí. están sintiendo. Y ahí en esa distancia, ¿verdad? Pueden ocurrir muchas cosas. Si no se cuenta con las herramientas, acudir a un profesional como para
un poco de apoyo. Sí, claro. Y en caso de que hayan problemas ya mayores, ¿verdad? En donde definitivamente al poner un límite, pues no se acata, ¿verdad? Y hayan roces ahí que se pueden salir un poco de tono, Claro. siempre es importante acudir a ayuda profesional. Y es que debemos de tener claro que si nosotros como padres o ustedes que nos ven y nos escuchan a través de Radio San Carlos Digital o nos ven en la televisión abierta o en el Facebook, si no lo hacemos nosotros de tomar la iniciativa para poder explicar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? A nuestros familiares, a, algunos sobrinos tienen más confianza con un tío, con una tía. Si no lo tomamos nosotros esa iniciativa, lamentablemente ellos lo van a buscar afuera y lo van a buscar en mentes y en personas, tal vez no con los mismos principios que los padres. Entonces ahí es donde viene un gran problema inmenso y empieza a deteriorarse la salud emocional. Claro, y que además la adolescencia es una etapa en donde muchas veces los padres de familia o personas encargadas pasan como a un segundo lugar, ¿verdad? Porque el grupo de pares se vuelve como los principales referentes, ¿verdad? Sí. Como las personas más importantes en cuanto a gustos, a preferencias, y van a ser las personas también que van a ser las personas a las que más van a escuchar, ¿verdad? Y por eso en una etapa como la adolescencia es crucial mantener una buena relación, pero eso se empieza a construir también desde niños, pero igual nunca es tarde, ¿verdad? Si tener una buena relación con los hijos no ha sido hasta el momento un objetivo, siempre se puede empezar en cualquier momento y desde los buenos tratos, ¿verdad? Desde Claro. los gestos, miradas, que sintonicen con la emoción que esa persona puede sentir y palabras amables, pero los límites siempre tienen Hay que ser posibilidad de firmes. recuperar terreno. Por ejemplo, si ya el hijo no solo es adolescente, sino ya creció un poquito más, y lamentablemente la no buena comunicación entre los padres y hijos se pueden dar por muchas vías, ¿verdad? Por trabajo excesivo, por la falta de comunicación, porque tal vez aquellos hijos hubo un problema entre mamá y papá y se separaron. Todos esos hijos quedan con uno de los dos padres y es problema también. Por el problema social, algún problema social del padre o de la madre. Todo eso repercute en problemas psicológicos, en una mente que está empezando a afrontar los problemas. Sí, y qué importante que usted menciona esto, ¿verdad? Porque son situaciones que se pueden presentar en la vida de cualquier persona, pero que la diferencia la va a ser, digamos, estos eventos que usted menciona, ¿verdad? Como el divorcio de los padres, alguna situación a nivel social, Claro. ya sea la pobreza o una situación económica difícil, incluso algún padre o madre de familia que tenga que ir a la cárcel, ¿verdad? Sí. Por alguna situación. Problemas de este tipo pueden generar traumas en las Claro. personas. La diferencia del efecto de ese trauma o las consecuencias que este evento pueda tener en las personas va a depender mucho del apoyo con el cual esa persona cuente. Sí. Sí, claro, porque el apoyo principalmente de sus seres queridos o personas allegadas son los que en un momento determinado pueden apoyar positivamente, porque hay dos tipos de apoyo, el positivamente y el apoyo negativo que pueden encontrar afuera, ¿verdad? De amigos, personas que no les interesa o les interesa más bien que aquella persona tenga problemas en su hogar y empieza a complicarse la vida de ese adolescente y no solo del adolescente, del adulto joven también se da mucho ese problema y la Organización Mundial de la Salud inclusive está muy preocupada por los avances de los deterioros mentales, deterioros, problemas psicológicos que los seres humanos a cualquier edad, adultos mayores eh, que ya tienen una vida un poco diferente y no son tratados bien de parte de sus familiares. Y en este momento hay una población de adultos mayores muy deteriorada mentalmente por los traumas que viven. Ya su mente ya no está tal vez o tiene mucha experiencia, pero ya para resistir los embates de desprecios, los embates de maltratos por varias vías, por economía, por alimentación, por casa, por lo que sea, es preocupante y la Organización Mundial de la Salud, usted lo conoce, que lo ha hecho
lo ha hecho público a nivel mundial. Sí, sí, en la vida estamos expuestas a muchos Sí. retos, ¿verdad? Y por ejemplo, como usted menciona, ya en la adultez, eh, cuando las personas se jubilan, por ejemplo, ¿verdad? O incluso desde antes, este, se generan retos de la vida cotidiana, ¿verdad? Tareas a las que tenemos que enfrentarnos y una de esas es, pues, la sociedad, ¿verdad? Como la Sí, influencia de la sociedad en las personas y ante una etapa en la cual pues ya se deja de ser menos productivo, claro. ¿verdad? Según el, pues el sistema económico en el que Claro. vivimos, que se van perdiendo fuerzas también a nivel Ujú, físico. ujú. Las personas pueden enfrentarse a situaciones estresantes que sí podrían desarrollar pues algún tipo de problema psicológico o trastorno mental, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito ahora en el avance del programa. Vamos a hablar de un sistema que utiliza usted, ¿verdad? Para ayudarnos cuando tenemos ese tipo de problemas. Pero vamos más adelante a ver un poquito la población adulto mayor, porque a mí me preocupa demasiado en que esta población es la que prácticamente cuenta con menos apoyo. Lastimosamente es así, ¿verdad? Habrán hijos y familiares que quieren muchísimo a sus papás y los hay montones, pero hay otros que lamentablemente no. Queremos saludar a la doctora Virginia Romero de la Clínica Santa Mónica. La doctora ha estado aquí muchas veces y siempre la saludamos, es una gran amiga nuestra. Y también decirle que la Clínica Santa Mónica, donde vos trabajás, presta los servicios, si a usted le interesa lo que la doctora Jocelyn está conversando con nosotros, en la clínica Santa Mónica puede sacar una cita con vos. ¿Cuál es el teléfono tiene la clínica? Pues donde pueden sacar la cita. ¿Lo tenés vos a mano? Ay, no lo tengo a No. mano. Ok, ok. Vamos a consultarlo y dentro del programa lo vamos a dar. Clínica Santa Mónica está en Pital de San Carlos, frente al CTP. Ahí está una clínica Santa Mónica. Hay laboratorio, hay muchas beneficios más. Los fines de semana se reciben o vienen más bien médicos especialistas de San José, de la Meseta Central, a colaborar con esta gran clínica como es Clínica Santa Mónica en Pital de San Carlos. Y aquí en Ciudad Quesada estamos 300 metros al norte del Hospital San Carlos, ahí queda Clínica Santa Mónica, para que usted pueda, en el momento que necesite una atención profesional en medicina, búsquese la Clínica Santa Mónica. En Facebook está la Clínica Santa Mónica, ahí está todo cómo usted puede comunicarse con ellos. 300 al norte del Hospital San Carlos, ahí también puede llegar usted prácticamente todo el día. Y también Farmacia La Bomba, que es otro de nuestros patrocinadores, está dentro de el encuentro, el centro comercial abre de 9 de la mañana a 9 de la noche, Farmacia La Bomba, y Farmacia La Bomba le ofrece algún tipo de regalías y garantías para aquellas personas que necesitan medicamentos muy caros. Ellos manejan laboratorios que de alguna forma hay un tipo de regalías para que se beneficien y puedan minimizar el costo de sus enfermedades también. Y la clínica de audición de Eileen Mena, que también trabaja para la clínica Santa Mónica, pero está en un lugar diferente, está frente a la farmacia del Hospital San Carlos, está pegadito el consultorio está pegadito al hospital cooperativo, ahí está clínica de audición de Eileen Mena. Si usted tiene problemas auditivos, ahí puede conseguir la solución. Ellos le hacen una audiometría totalmente gratuita, le reciben y le ayudan a los trámites en la Caja Costarricense del Seguro Social para un audífono. Y ellos una vez que ustedes los tengan, pues le dan seguimiento, batería, limpieza y esas cosas para que las personas que no escuchan bien puedan integrarse de lleno a la sociedad, a sus trabajos, a sus familias y puedan socialmente vivir una vida activa gracias a los audífonos de la clínica de audición de Eileen Med. Este sistema o esta práctica que se utiliza o que se ha especializado usted, doctora Jocelyn, es el sistema o más bien la técnica EMDR. ¿Qué significa? Háblenos, por ejemplo, estas son las siglas en inglés, pero en español, ¿cómo podemos entenderlo mejor?
Sí, bueno, es la terapia EMDR, es Ujú. un enfoque de terapia eh, desarrollado para aliviar el malestar psicológico asociado a eventos traumáticos. Mm. Y bueno, EMDR son las siglas en inglés de Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Entonces, Ajá. en español quiere decir desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares. Oculares. Y cuéntenos, doctora, porque nos interesa muchísimo y yo sé que la gente que nos está viendo también, si yo digo nunca voy a tener un problema psicológico, sería mentiroso, porque en algún momento voy a tener un problema emocional, en algún momento voy a recibir una decepción, en algún momento voy a tener un problema que me va a parecer a mí incontrolable, que voy a tener que buscar ayuda. Y si un sistema como este me puede ayudar, cuéntenos, digamos, cómo funciona esta terapia y cómo puede ayudar en ciertos momentos a los seres humanos. Sí, como le comentaba, Ujú. es un enfoque de terapia desarrollado para tratar los síntomas o las secuelas que dejan el trauma psicológico, ¿verdad? Y Ujú. el trauma psicológico se puede desarrollar por muchas situaciones de la vida, ¿verdad? A veces pensamos que un trauma solamente se desarrolla cuando estamos expuestas, qué sé yo, a situaciones muy estresantes como un asalto, Ujú. ¿verdad? O desastres naturales, ¿verdad? Que Ujú. eso puede desarrollar trauma psicológico, pero Sí, también claro, situaciones de la vida cotidiana claro, que pueden parecer sencillas o claro. pequeñas, ¿verdad? Pero que Ujú. una tras otra, tras otra, tras otra, pueden desarrollar un trauma y que genera malestar significativo en las personas, como por ejemplo em, lo que es el maltrato, ¿verdad? El Ujú. maltrato o la invalidación emocional, ¿verdad? Sí, Como sí, cuando vemos niños y entonces lloran y entonces muchas veces les decimos, ay, no llore, ¿verdad? sí, Eso no es nada. sí, Y tal vez estamos invalidando las emociones de ese sí, niño, sí, claro, ¿verdad? claro. Y va creciendo o crece pensando que sus emociones no son importantes, ¿verdad? Ujú. Si crece en un ambiente así que no toma en cuenta sus emociones o sus necesidades a nivel El afectivo, hostigamiento laboral, ¿verdad? también, por También ejemplo, repetitivo, ¿verdad? Tener a una persona encima de exactamente. uno siempre, siempre, siempre. Va a llegar el momento en que va a causar grandes problemas o un deterioro mental, ¿verdad? En nosotros. Exactamente, la muerte de un familiar cuando Ujú. estamos en edades tempranas, la violencia doméstica, ¿verdad? Doméstica. Porque puede ser que este, bueno, el pegarle a los chiquitos, ¿verdad? Sí, Que a veces yo escucho comentarios, para la gente es como muy normal, ¿verdad? sí, Pegarle unas nalgadas sí, para sí, que se calme. Eso genera trauma sí, psicológico claro. y entre otro montón de consecuencias, ¿verdad? Ya cuando la persona es adolescente o adulta, incluso desde la misma infancia. El divorcio de los padres, como le Ujú. comentaba antes, tal vez no le pegan a los niños, pero entre padres de familia se agreden, se Sí, dicen malas claro. palabras, ¿verdad? Son como ejemplos de situaciones que pueden ser estresantes y que pueden generar traumas en las personas. Así como hay otro montón de situaciones Sí, que son todavía más graves y más estresantes, que ujú. llamamos trauma psicológico, pero con T mayor, ¿verdad? Sí, Que sí, ponen en riesgo la vida o la sí, integridad de las personas sí, sí. y esto genera El secuelas. temor, ya, el temor a ser agredido, el temor no sé, tantos temores que podemos tener en la vida, ¿no? Sí, y es que hablo de esto porque es importante conocer un poquito y revisarnos, a ver, Sí, también podríamos haber sufrido en algún momento de alguna situación traumática que no nos damos cuenta y que nos genera después en la edad adulta síntomas y que para eso nos va a servir este tipo de terapia. doctora, y qué dicha de que la situación social haya cambiado, que hayan en un momento determinado existido personas que se hayan abocado a mejorar esta situación, porque, por ejemplo, en el caso tuyo no, pero en el caso de tu mamá o tu papá, la forma de disciplinarnos era muy fuerte, no era con nalgadas, era con latigazos, si se puede decir así, que antes los papás, esa era la forma de corregir. Entonces, hoy día, mucha persona adulta, como le dice usted, o adulta mayor, aunque hayan pasado 50 años, pero jamás nunca olvidan el maltrato que recibieron en su niñez, por ejemplo.
Exactamente, y es Mm, que eso que usted está diciendo es algo característico del trauma psicológico, ujú, ¿verdad? Por ejemplo, los recuerdos, estos recuerdos ujú, se guardan de una manera que generan una huella, ¿verdad? sí, Estos recuerdos o estas memorias asociadas a esos eventos traumáticos cuando me pegaban o cuando mm, uno veía que le pegaban a los hermanos, ujú, ¿verdad? Este genera sentimientos de indefensión, ¿verdad? Profunda, de miedo, hay una amenaza constante, entonces estas memorias se guardan en el cerebro de manera que aunque pase el momento ujú, traumático, ¿verdad? ujú, La persona sigue estando alerta. sí, Entonces, a nivel del sistema nervioso se genera em, respuestas, ¿verdad? Fisiológicas que hacen que la persona, uno de los síntomas del trauma es, por ejemplo, como esta irritabilidad, ¿verdad? Puede manifestarse de esa manera como irritabilidad ujú, o respuestas que son exageradas para tal vez situaciones que son pequeñas o estímulos ujú, que no ameritan una respuesta ujú, exagerada, pero que si hay eventos traumáticos detrás en donde ujú, la persona tuvo que estar alerta durante mucho tiempo, claro. eh, pueden ser tratados, digamos, con este tipo de terapia. Y yo diría que esas problemas que hayan suscitado hace muchísimos años son difíciles de sacar porque han dejado una marca, ¿verdad? No es Exactamente. nada más tenerlas guardaditas y olvidarlas, ¿no? No, Borrar esa marca de alguna situación difícil cuesta mucho. Por ejemplo, conozco personas que han experimentado desde niños un accidente o la muerte de sus padres y eso les ha quedado para toda la vida. Y han tenido que exactamente. buscar y siguen constantemente con una ayuda profesional, con una especialista en salud mental o en psicología para poder ayudarse y poder no eliminar, porque no se podrá, sino ir superando poco a poco eso. Sí, una de las características del trauma psicológico es eso, ¿verdad? Que las memorias se guardan o sea, esas memorias son distintas a las memorias de la vida cotidiana, Mm. ¿verdad? Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿usted recuerda qué comió el domingo pasado en el almuerzo? No, 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 es muy No, difícil, ¿verdad? excepto que fuera algo excepcional, ¿verdad? Exactamente, esa es la diferencia, ¿verdad? Ujú, Que estas memorias de uno va al trabajo, el almuerzo que tuve el domingo pasado, se van guardando una tras otra, ¿verdad? Como sí, en un archivo. Pero cuando hay sí. este tipo de experiencias estresantes, traumáticas, que atentan contra la vida, Golpeadoras. exacto, o contra Mm, la seguridad propia o de sí, otras personas, y uno fue testigo de eso, sí, estas memorias se guardan de una manera distinta. Es sí, como, no sé si tenemos una sí, imagen ahí por ahí tiene, ellas están pasando. de uno, como de un rompecabezas, una pieza Ah, que ok. queda suelta. No, 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 esa no la ah, ok, pudimos. no importa. Digamos, imaginémonos como un rompecabezas, ¿verdad? Y Ujú, cada pieza del rompecabezas es una experiencia que tenemos de la vida cotidiana, ujú, ¿verdad? Entonces, como le comentaba, estas experiencias de que vamos al trabajo, de que nos reunimos con la familia, con los amigos, se van guardando como piezas de un ujú, rompecabezas, todas integradas. Pero sí, cuando hay una experiencia traumática, esa pieza, esa experiencia es una pieza del rompecabezas que tiene una forma diferente, un color ujú, diferente y no encaja en toda la experiencia sí, de nuestra vida. ujú, Entonces, a este recuerdo, a esta memoria, tenemos que darle pues una forma distinta y eso se trabaja en la terapia, ¿verdad? O incluso a través del tiempo, las personas como van creciendo, madurando y enfrentándose a nuevas experiencias, pueden ir también y pues elaborando las consecuencias del trauma. Pero volviendo a esa memoria, ujú, como se guarda de una manera distinta, ¿verdad? Queda como desintegrada de ujú, todo el cúmulo de experiencias que somos, ¿verdad? Y que ujú, tenemos. eh, Podemos estar en nuestro momento más feliz de la vida, que nos graduamos de la universidad o que en el momento en el que nos casamos, por ejemplo, ujú, y sin quererlo y sin pensarlo, esa experiencia como está ahí desintegrada, ¿verdad? ujú, Se nos viene, aflora. sin que nosotros lo busquemos, sin que lo pensemos. Y lo curioso de esto es que esas experiencias, cuando vienen, ¿verdad? O esos recuerdos, más bien esa memoria traumática, se manifiesta y lo experimentamos como que lo estuviéramos viviendo, ¿verdad? Esas son como esas particularidades de este tipo de memorias y está asociado con eso que usted menciona. Ok, doctora, entonces para ir comprendiendo mejor, por ejemplo, esta terapia del EMDR o DR
por ejemplo, usted la empieza a utilizar una vez de que ya la persona haya superado un problema, por ejemplo, y entonces viene la recuperación. Ahí es donde funciona, no exactamente en el punto central del problema. No, no, desde el inicio. Más Desde el bien, inicio. Ok, por ejemplo, en una primera sesión, ¿verdad? ujú, Entrevistamos a la persona, le preguntamos cuál es el motivo por el que él está en la terapia, ¿verdad? Cuáles son los síntomas que experimenta, cuáles son detonantes o desencadenantes de esos síntomas. sí, Ahí es donde nos vamos a encontrar muchas veces pues alguna situación específica que ujú, sucedió recientemente o encontramos más bien síntomas, malestar que no sabemos a qué está asociado, ¿verdad? Pero nada ujú, más ese malestar que se carga y se carga por tiempos. Entonces, en esa primera sesión, indagamos los síntomas, indagamos posibles desencadenantes. ¿Desencadenantes qué sería? Cuando, qué sé yo, estoy en una situación que inconscientemente me detona ese malestar, ¿verdad? Yo no ujú, sé de qué se trata o podemos tener muy claro que esa ujú, situación me recuerda a aquella situación del pasado sí, que todavía no he logrado superar. Entonces, en una primera sesión hacemos como esta historia, ¿verdad? Y definimos una lista de situaciones traumáticas o eventos estresantes o difíciles de la vida ujú, y le llamamos blancos, ¿verdad? Como ujú, blancos a trabajar. Entonces, vamos, digamos, esta terapia tiene como tres vertientes de trabajo, por ujú, decirlo así. Trabajamos en el pasado, ¿verdad? ujú, Las cosas que, el recuerdo más antiguo que claro, tenemos asociado a este malestar, ujú, eh, el evento más difícil o más feo, la experiencia más fea que recordamos asociada a este malestar. ujú, Trabajamos en el presente, ¿verdad? Los síntomas, cuáles ujú, son los detonantes y también durante todo el proceso, ¿verdad? Eh, Eso que le digo que trabajamos no se trabaja en la primera sesión, sino que ujú, hacemos como esta lista sí, eh, y también durante el proceso terapéutico y ya casi finalizando, trabajamos en lo que llamamos un patrón a futuro, que es prepararnos para futuras situaciones similares al malestar o a las situaciones que he experimentado que Yo, son yo tu- perturbadoras. estuve leyendo que hay 8 fases Ujú. de esta terapia. Me imagino que eso es lo que nos estás contando durante todo el trámite, Sí. que hay 8 fases. Pero ¿qué papel juega la persona que llega con el problema? Porque muchas veces si llegamos con una actitud negativa de no contarte nada, entonces no vamos a lograr nada. Vieras que esta terapia es muy favorecedora para Ujú, personas que no les gusta hablar mucho sí, sí, y sirve para cualquier para todos. persona, ¿verdad? Ujú, Digamos, es decir, más bien para personas que les gusta hablar mucho, ujú, de igual manera, ¿verdad? En la primera sesión se ujú, aborda, siempre se deja un espacio, ¿verdad? Porque también existe esa necesidad, pero para personas que no les gusta hablar mucho y claramente porque son situaciones dolorosas, ujú, experiencias dolorosas, esta terapia funciona mucho, muy bien, ¿verdad? Porque lo que hacemos en esta primera sesión, ¿verdad? Es indagar sobre la historia. En una segunda sesión, que es la segunda fase, ujú, hacemos, vamos a ver, fortalecemos o tratamos de que la persona desarrolle recursos ujú, o habilidades de autorregulación emocional, ¿verdad? ujú. Como que preparamos y a la persona para en una tercera y cuarta fase el reprocesamiento. Entonces, aquí en una segunda fase lo que hacemos es fortalecer esos recursos personales que la persona tiene para enfrentarse a situaciones difíciles. Ok, por ejemplo, en la primera fase vienen los recuerdos, viene de revivir, por ejemplo, la persona revive aquellos momentos difíciles, Vamos a ver, la primera fase es la historia, la historia. ¿verdad? Sí. La segunda fase, que sería como en una segunda sesión, Ujú, lo que hacemos es aprender técnicas de autorregulación emocional y ujú. fisiológica, ¿verdad? O fortalecer las herramientas Para que que la persona ya para tiene que se pueda defender. para que en una tercera sesión, Ujú, ¿verdad? Si todo va bien, porque hay ujú, personas que vienen muy desreguladas, que sí, sí, llamamos, ¿verdad? Y entonces enfrentarse a esa situación ujú, difícil del sí, pasado les genera todavía mucho miedo, mucho sí, malestar, ¿verdad? Entonces hay personas que no logran todavía contar su historia, por decirlo así, sí, ¿verdad? Entonces, en una segunda sesión, y es la segunda fase,
tratamos de que la persona desarrolle habilidades para poder regular sus emociones, más cuando se enfrenta a este tipo de estímulos como son los recuerdos, ¿verdad? En una tercera fase, trabajamos ya en un blanco, ¿verdad? O en una situación difícil del pasado o estresante. Aquí hacemos una evaluación, ¿verdad? Como por ejemplo, cuáles son las emociones que experimenta al recordar esa situación. Hacemos un escaneo corporal, cuáles son las sensaciones, cuáles son sus creencias negativas asociadas a ese recuerdo. Y en una tercera sesión, digamos, la tercera fase es esto, la cuarta fase ya es empezar a reprocesar ese recuerdo y cómo lo reprocesamos. Bueno, y aquí está la imagen, exactamente, con un pie en el pasado y un pie en el presente, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que mientras la persona está recordando lo que pasó, entonces tiene como este pie en el pasado, que es en el recuerdo, ¿verdad? Y en el presente nos enfocamos en un estímulo externo. Por decirlo, hay que unir. Por decirlo, con un pie en el pasado y uno en el presente, vamos a unir, pero aceptando aquel problema que tuvimos y lo vamos a hacer nuestro hoy, lo vamos a superar. Me imagino que es algo así. Sí, digamos, pero eso se va a ir dando. Ese aceptar y superar se va a ir dando en el proceso. Digamos, es una terapia que propone que la persona sabe lo que necesita, sabe lo que tiene que, a lo que se tiene que enfrentar y sabe cuáles son los recursos o habilidades que tiene que desarrollar. Entonces, las terapeutas y terapeutas hombres también, lo que hacemos es acompañar a la persona, ¿verdad? Y con nuestra preparación técnica, pues vamos acompañándole a que la persona llegue hasta sus recursos positivos. No sé si estoy hablando de muchas cosas al mismo tiempo, pero entonces, como lo vemos en esta imagen, bueno, esa nos funciona igual. El blanco es esto, ¿verdad? El blanco es la experiencia traumática o difícil que nos pasó, ¿verdad? Y se guarda en redes neuronales con contenido negativo, por decirlo así, ¿verdad? Este es el blanco. Estas son las redes neuronales del trauma. Entonces, el trauma genera como un corte entre estas experiencias negativas y nuestros recursos positivos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros recursos positivos? Todos los logros que hemos tenido a lo largo de la vida, que nos genera esa sensación y ese sentido de competencia, ¿verdad? De empoderamiento. Desde que somos muy pequeños, por ejemplo, aprendemos a caminar, nos enfrentamos a muchos retos y ahí vamos desarrollando habilidades. Esos son nuestros recursos personales de afrontamiento. Entonces, cuando ocurre un trauma, ¿verdad? Se genera como ese corte entre nuestros recursos positivos y la situación difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la terapia EMDR por medio de los movimientos oculares? Lo que genera es un puente entre estas redes neuronales con contenido negativo, ahí viene la imagen ya, genera un puente y conecta esta experiencia negativa, ¿verdad?, con nuestros recursos personales de afrontamiento, ¿verdad? Entonces, redes neuronales con contenido negativo, mediante la terapia EMDR, se conecta con redes neuronales con contenido positivo, que son los recursos que hemos desarrollado a lo largo de la vida para enfrentar y superar las dificultades. Y eso va a servir como instrumento para combatir aquel problema que tuvimos hace mucho tiempo. Exactamente. Entonces, cuando tengamos un recuerdo, vamos a ver, esto se da en estas diferentes fases, ¿verdad? La fase 3, 4, 5 y 6 y 7, ¿verdad? Es todo un proceso que, como le digo, de manera sustancial, lo que hacemos es, la persona recuerda lo que pasó y también en el presente se conecta con el estímulo, que puede ser principalmente visual, ¿verdad? Que lo que hacemos es que la persona sigue movimientos laterales, ¿verdad? Puede ser mediante un dispositivo electrónico que uno utilice o puede ser que la persona siga mis dedos. Entonces, en ese movimiento lateral visual,
la persona se conecta con el presente, pero teniendo como estos recuerdos del pasado. Entonces hacemos pausas y la persona va, como quien dice, sacando toda esa experiencia negativa, ¿verdad? Toda su experiencia subjetiva asociada al evento traumático, hasta que después, en este proceso, logra conectarse con los recursos positivos. Entonces, es algo muy curioso porque la persona misma logra elaborar, ¿verdad? Vamos a ver, logra reprocesar esta información a redes neuronales que son adaptativas, ¿verdad? No sé si me explico. Cualquier claro. pregunta que usted tenga. No, está correcto. No podemos, quisiéramos tener, o para esto, muchos programas. La doctora lo que está haciéndonos es una simplificación durante estos minutos que tenemos de programa, que son 55 minutos, entonces no podemos profundizar mucho. Pero si a usted le interesa o usted se está preguntando, por ejemplo, ¿qué relación tiene que ver mi vista o mis ojitos con los problemas emocionales? O sea, lógicamente no tenemos que conocer de medicina, no es nuestro campo, trabajamos en otras cosas, pero ¿qué relación existe, doctora, para que los ojos, los movimientos oculares puedan ayudar a que esa unión de esas dos fases de vida que hemos tenido, lo positivo y lo negativo, puedan llegar a unirse sin causar un daño muy profundo? Sí, se utiliza esta estimulación bilateral, ¿verdad? Y estimula ambos hemisferios cerebrales. Pero también se puede utilizar estimulación bilateral con sonidos, ¿verdad? Sí. Puede ser a ambos lados, puede ser con toques en las manos, ¿verdad? Y es que la persona coloca sus manos en las rodillas y entonces la terapeuta con un lapicero o con un instrumento toca ambas manos mientras la persona va reprocesando la experiencia. Lo que se ha demostrado es que esta estimulación bilateral genera que haya mayor fluidez de la información asociada a ese evento traumático, que como hablábamos antes, esa experiencia traumática queda como sellada, ¿verdad? Como fija. Entonces, mediante esta estimulación, como que hace que fluya la información entre ambos hemisferios. Ya ahora sí te entiendo un poco. Esta estimulación o esta terapia lo que hace permitir es sacar aquello que está escondido, por ejemplo, que de manera inconsciente también. Pongamos un ejemplo que está embodegado hace muchísimos años ahí guardado. Sacarlo, desempolvarlo y ya que vuelva a nuestra mente o a nuestra acción del día, pero ya no dolorosamente, sino ya como una experiencia de vida, ya la podremos aceptar, la ponemos a combatir con lo positivo nuestro. Sí, la conectamos. Esta experiencia negativa, mediante la terapia EMDR que hace un puente, conecta esas experiencias negativas con nuestros recursos positivos de afrontamiento. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que no vamos a olvidar la experiencia difícil que nos pasó, ¿verdad? Eso es imposible, no lo vamos a olvidar, pero cada vez que recordemos esa experiencia, nos va a remitir inmediatamente a nuestros recursos positivos, ¿verdad? Entonces, posiblemente vamos a aprender de eso, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿se acuerda el rompecabezas, verdad? Sí, claro. La ficha que tiene una forma diferente. Entonces, le vamos a dar, por medio de la terapia, una forma de manera que se integre a toda la experiencia. Entonces, ya no nos va a causar tanto dolor. Exacto. Va a venir el recuerdo, pero cada vez que venga el recuerdo, nos va a conectar con nuestros recursos positivos, con nuestra capacidad de enfrentarnos a los problemas, con la perseverancia que hemos tenido, por ejemplo, ¿verdad? Y incluso al aprendizaje que hemos tenido de esta experiencia. Eso no es así, ¿verdad? Sí, de inmediato. De inmediato, pero en este proceso vamos a lograr ir superando todas esas experiencias que nos causan malestar. Doctora, cuéntenos brevemente en los minutos que nos quedan. ¿Esta terapia puede ser aplicable a niños, adolescentes y a personas adultas y adultas mayores? Sí, claro que sí. De hecho, con niños se trabaja, pero de una manera más lúdica, ¿verdad? Se pueden utilizar juguetes, se pueden utilizar juegos, pero la esencia de la terapia es la misma.
sí, se trata de reprocesar Ujú. la información, ¿verdad? Porque esos recuerdos traumáticos quedan grabados en la memoria y se reexperimentan como aquella vez cuando sucedió, ¿verdad? Ujú. Pero desde nuestro presente, entonces vamos a ir a visitar esos recuerdos eh, para darles una nueva forma, un nuevo significado Sí. desde la persona que somos hoy. Y ahí es donde empieza ya yo diría, no solo la recuperación, sino la mejor calidad de vida. Ya esos recuerdos, cualquiera que fueran, ya no nos causan el daño. Inclusive mm, podemos en una participación familiar, por ejemplo, o de amigos, hasta escuchar o conversar de ese mismo tema, ¿verdad? Que ya nos causaría el mismo problema. Exactamente, eso son señales de que ya el trauma está superado, ¿verdad? De que se supera el trauma. Cuando ya podemos hablar de esto sin que nos genere malestar, sin que nos perturbe o corte nuestras actividades de la vida. Y eso es uno de los objetivos de la terapia EMDR, O sea, ya no disminuir. existe el riesgo de caer emocionalmente y volver a hundirnos en aquel problema que tuvimos. Sí, exactamente, no Ujú. por aquella situación, Sí, no por ¿verdad? esa misma. Ok, doctora, ¿y hay o algún paciente que condiciones especiales, no sé, tal vez algún tipo de discapacidades, problemas eh, con alguna patología, con algunas enfermedades que no pueden recibir esta terapia? ¿Existe alguna población? Por ejemplo, vamos a ver, las personas que no son conscientes de su situación, ¿verdad? Que no son, pues, vamos a ver, eh, que es muy difícil poder tener una terapia con una persona que, que no piensa que la necesita, ¿verdad? Es Ujú. decir, entonces, digamos que personas que no son, o sea, que no son conscientes tal vez de sus problemas o no sé, que tal vez las llevan porque le dijeron que era buena, pero tal vez la Ujú. persona no No cree en eso, tal vez. exactamente, ¿verdad? Va a Ajá. ser, no sería candidata. Sí. Bueno, y eso te lo digo porque antes de que una persona, lamentablemente, hay una población que pueda pensar así, ¿verdad? O que no tiene credibilidad en la rama de profesionales, que con una terapia de este tipo pueda llegar a tener, ¿verdad? Algún tipo de mejoría, algún tipo de asimilación para poder no ser marcado. Yo siempre he dicho que cuando una situación favorable de esa se da en la mente de una persona, tal vez se trata de borrar la huella aquella. Siempre queda algo, siempre queda marcado. No sé si has visto la marca que se le hace al ganado, ¿verdad? Que es un hierro caliente o con una tinta que se le pone. Si un nuevo dueño llega y compra esa ganadería, vuelven a poner un sello encima, pero siempre queda aquella marca debajo. Pero ya no es visible, ya es más favorable de manejar, ya es más, ya no causa el dolor que causa la marca principal, por decirlo así, cuando sufrimos el problema. Doctora, estamos muy contentos de haberte tenido. Qué rápido se pasaron 55 minutos, ¿verdad? Sí, muy rápido. Dice que cuando hay buenos momentos, cuando hay un buen tema, cuando estamos conectados con tanta gente que nos escucha, que nos oye, que nos ve, en un tema tan interesante como este, que es de día a día y de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Es de día a día de cualquiera de nosotros. Cualquier situación en nuestra vida puede causarnos un problema a nivel mental y con eso no es que nos vamos a volver o a desquiciar mentalmente, no. Simplemente son problemas manejables y gracias a Dios que existen profesionales como ustedes que saben manejar y que estudian para manejar esas situaciones y pueden darnos a nosotros, por ejemplo, un poco de alivio y un poco de esperanza más de poder tener una mejor vida. Así es que muchísimas gracias, doctora. Jocelyn, le agradecemos mucho. Y no es la primera vez porque vamos a volverte a invitar en unos 2 o 3 meses porque queremos seguir profundizando un poquito más en este tema. Muchísimas gracias, yo ¿Sí? encantada. La doctora Jocelyn Ávila, que es psicóloga clínica, trabaja en la Clínica Santa Mónica, está ubicada 300 metros al norte del Hospital San Carlos a mano derecha. Ahí está la Clínica Santa Mónica, ustedes pueden visitar
en cualquier momento. ¿Estás aquí o estás en Pital? Aquí en Ciudad Quesada. Aquí en Ciudad Quesada, 300 al norte, ahí está Adrianita, ¿verdad? Sí, aquí tengo el número, por cierto. Bueno, ya lo tenés el número encontré. para la cita, ¿sí? Sí, es 2460-0252. 0252, un número muy fácil, 2460-0252. Un perdón le pido a la doctora Romero por no aprenderme el número. Siempre tengo mucha agilidad para aprenderme números, pero no le he puesto la debida atención. 2460-0252. Pueden llamar ustedes y sacar una cita con la psicóloga Jocelyn Ávila, que es una psicóloga clínica y que nos puede ayudar mucho en cualquiera de nuestros problemas. Reiterar las gracias, doctora. Gracias a usted. Y gracias a nuestro compañero Mauricio. Y gracias a todos. El próximo viernes estaremos con otro profesional en medicina aquí en este programa Salud y Vida.